Cuando su madre fue humillada por multimillonarios blancos, lo que hizo a continuación este director ejecutivo negro conmocionó al mundo empresarial. El Mercedes Clase S negro se deslizaba silenciosamente por la entrada principal del Club Palmeiras, uno de los clubes más exclusivos de Sao Paulo. Desde el asiento trasero, Eliana Silva se ajustaba su sencillo collar de perlas. Nada original, pero sí digno. Su vestido azul marino estaba impecable, cada pliegue en su lugar, cada botón pulido. A sus 67 años, Eliana, con su piel oscura y su cabello canoso cuidadosamente peinado, no vestía marcas de diseñador, pero todo en ella irradiaba clase y elegancia ganadas con esfuerzo y resiliencia. Un suave aroma a lavanda la acompañaba, el mismo jabón sencillo que había usado durante décadas. Eliana llevaba décadas de lucha sobre sus hombros. Había criado sola a sus 3 hijos tras enviudar a los 35 años, trabajando incansablemente como limpiadora de oficinas de madrugada y vendiendo dulces en el metro durante el día. Cada cicatriz en sus manos callosas contaba una historia de sacrificio. Su hijo menor, Diego Silva, ahora director ejecutivo de una de las empresas de logística más grandes del país, había insistido en que asistiera a esta reunión especial. «Mamá, es solo una comida de negocios, nada demasiado formal», había dicho Diego con esa sonrisa segura que tanto le gustaba. «Quiero que estés presente cuando firme el contrato más importante de mi vida. Eres parte de cada ladrillo que he construido». Diego había construido Silva Logistics desde cero. A los 29 años, empezó con un solo camión prestado, un viejo Ford F4000, transportando paquetes por el Gran Sao Paulo bajo un sol abrasador y una lluvia torrencial. Recordaba cada entrega, cada adversidad. 16 años después, su empresa transportaba mercancías por todo Brasil, con una flota de más de 500 vehículos, más de 2.000 empleados y una facturación anual de 800 millones de reales. Y hoy, estaba a punto de vender el 51% de sus acciones al grupo Prado Oliveira, una dinastía empresarial blanca que había controlado puertos, ferrocarriles y aeropuertos durante 5 generaciones, con un poder que se extendía mucho más allá del mundo corporativo. El acuerdo, 1.200 millones de reales, una cantidad que cambiaría la vida de generaciones de su familia y empleados. Eliana bajó del coche con la ayuda del conductor, aferrada a su bolsa de cuero negro, el mismo que había comprado cuando Diego se graduó de Administración de Empresas, el primero de su familia en pisar una universidad. Recordó el orgullo mezclado con el cansancio de aquel día. Sus zapatos de tacón bajo golpeaban con seguridad la entrada de mármol. No pertenecía a ese mundo de opulencia y privilegios heredados, pero caminaba como si se ganara cada paso. Sus ojos, que habían presenciado tanta injusticia, ahora contemplaban con serena calma la imponente arquitectura y las lámparas de araña. El Club Palmeiras era una fortaleza de tradición. Fundado en 1889, sus antiguos muros de piedra y madera oscura guardaban secretos comerciales que moldearon al país. Cuadros de presidentes, ministros y magnates del café decoraban los pasillos. El olor a madera barnizada y a dinero antiguo, ese peculiar aroma a poder consolidado, impregnaba cada rincón. El ambiente estaba impregnado de una historia que, para Eliana, parecía distante y opresiva. Eliana apenas había subido los 5 escalones de mármol blanco pulido cuando una mujer de uniforme gris y expresión endurecida se acercó, bloqueándole el paso. Su mirada era fría, carente de calidez. «Disculpe», dijo la dependienta, seria y con voz monótona. «Los repartidores y los proveedores de servicios deben usar la entrada trasera. Encontrará letreros a la izquierda después del invernadero». Eliana parpadeó, y la sorpresa en su rostro se transformó en una leve confusión. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, pero que la expulsaran era diferente. «Disculpe, pero estoy invitada. Vengo a almorzar con mi hijo, Diego Silva».
Debería estar en la sala de reuniones principal. La mujer, sin cambiar de expresión, miró a Eliana de arriba a abajo, deteniéndose en el sencillo vestido, el bolso sin marca y los zapatos sin brillo aparente. Un juicio silencioso flotaba en el aire. Si trabaja para alguno de los empresarios reunidos hoy, la política del club es clara y debe seguirse. La entrada de servicio está a la izquierda, es exclusiva para el personal de cocina y limpieza. No trabajo para nadie, respondió Eliana, con la voz firme y la calma que había adquirido tras décadas lidiando con microagresiones y prejuicios ocultos. Soy la madre de Diego Silva, uno de los dueños aquí reunidos. Es el director ejecutivo de Silva Logistics. Antes de que el empleado pudiera responder, una voz aguda y estridente resonó en el patio, como un látigo que chasquea en el aire, atrayendo la atención de algunos invitados que pasaban por ahí. ¡Dios mío! ¿Ahora dejan entrar a cualquiera? Este desastre es inaceptable para un club de este calibre. Eliana se giró y vio acercarse a Isabel Prado Oliveira, con paso firme y autoritario. A sus 58 años, Elizabeth era la matriarca del grupo empresarial, una figura imponente de penetrantes ojos azules y una expresión de superioridad innata. Era heredera de una fortuna amasada con mano de obra esclava en el siglo XIX y mantenida mediante conexiones políticas y la explotación de trabajadores durante generaciones. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño perfecto. Sus joyas eran auténticas y caras, y su falsa sonrisa brillaba como barniz por madera podrida, ocultando la arrogancia que resumaba. Supongo que eres la nueva señora de la limpieza, ¿verdad? Continuó Isabel, lo suficientemente alto como para que otros invitados la oyeran y algunos curiosos se detuvieran a observar. Espero que al menos te hayan enseñado protocolo básico antes de dejarte andar por aquí. Esto no es un mercado público. Algunos rieron en voz baja, susurrando entre sí. Otros apartaron la mirada, visiblemente avergonzados por la escena, pero sin el valor de intervenir o desafiar a la matriarca. El silencio que siguió fue denso, cargado de una desaprobación tácita. Desde la terraza del club, en el salón principal, Diego Silva observaba la escena que se desarrollaba abajo. A sus 45 años, Diego era un imponente hombre negro, de 1,85 m de altura, hombros anchos y una presencia que inspiraba respeto en cualquier sala. Su mirada, normalmente astuta y concentrada, ahora estaba fija en la figura de su madre, de pie, en la puerta, rodeada de risas maliciosas y miradas de desprecio. Diego conocía esa mirada en el rostro de Eliana. Era la misma que tenía al regresar del trabajo tras ser tratada como invisible por sus jefes blancos, la misma que intentaba ocultar cuando los vecinos comentaban con lástima y juicio sobre esa mujer negra criando sola a sus hijos. Era un viejo dolor, disfrazado de dignidad, una humillación oculta tras una armadura de orgullo silencioso que usaba para protegerlos. Sintió una punzada en el pecho, una ira fría que empezaba a hervir. Colocó la copa de champán intacta sobre la mesa de caoba sin hacer ruido, con precisión quirúrgica. Sin decir palabra, caminó hacia las escaleras. «¿Diego? ¿A dónde vas?», preguntó Carlos Prado Oliveira, el hijo mayor de Isabel y presidente del consejo de administración del grupo, con un tono de sorpresa e impaciencia. Era un hombre calculador, impecablemente arreglado, que valoraba la eficiencia por encima de todo. Estábamos a punto de brindar por el futuro de nuestra sociedad. El champán ya está a la temperatura perfecta. Diego no respondió. Sus pasos eran firmes, mesurados, como quien ha tomado una decisión irreversible. Cada paso resonaba con convicción. Sus ojos oscuros, fijos en el objetivo, su rostro algo sombrío. Al llegar al patio, Eliana seguía de pie, manteniendo la compostura con la cabeza en alto,
mientras Isabel continuaba su cruel actuación para el pequeño público que se había reunido, disfrutando de la sensación de poder. «Mamá», dijo Diego, poniendo su mano suavemente sobre el hombro de Eliana. El toque fue un bálsamo, un ancla en medio de la tormenta de desprecio. «Está todo bien. ¿Por qué estás aquí?» Eliana asintió, aunque sus ojos delataban la profunda herida. «No pasa nada, hijo. Solo fue un malentendido. La señora pensó que yo... Bueno, no importa». Diego se giró lentamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre Isabel Prado Oliveira. Sus ojos se encontraron con los de ella, con una intensidad que hizo que la matriarca retrocediera un poco. «Doña Isabel, esta es mi madre, Eliana Silva, la mujer que me crió, que trabajó 16 horas al día para educarme, que me enseñó los valores que me trajeron aquí. Cada gota de su sudor forjó quien hoy soy». Isabel se encogió de hombros, con un cinismo evidente en su sonrisa forzada, sin mostrar arrepentimiento. Bueno, ahora lo sabemos. Lamento el error de nuestra empleada. Quizás la próxima vez podría usar algo más apropiado para el ambiente del club, algo que no confunda a nuestros empleados. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de Diego. No fue explosivo, no fue dramático, no hubo gritos. Fue como una cuerda de piano que, bajo una presión constante e insoportable, finalmente se rompió, silenciosamente, pero con consecuencias irreversibles. Sintió el peso de todas las humillaciones que su madre había soportado, todas las veces que ella se había encogido para que él pudiera crecer. «Vamos, mamá», dijo Diego con voz contenida, pero con una autoridad que acalló las risas. Le ofreció el brazo a Eliana, quien lo tomó sorprendida. «¿Y qué hay de la reunión?», susurró, con la preocupación por su futuro por encima de su propio dolor. «Tu importante contrato, 1.200 millones de reales». «No hay contrato más importante que tu dignidad», respondió Diego, lo suficientemente alto como para que todos los presentes oyeran cada palabra con claridad. La frase resonó en el patio, flotando en el aire, cargada de conmoción y murmullos. Acompañó a Eliana hasta su coche, le abrió la puerta, la ayudó a subir y la cerró suavemente, como un acto de reverencia. Luego se dio la vuelta y regresó al club. Pero esta vez no fue a la terraza donde le aguardaban el champán y las sonrisas falsas. Fue directo a la sala de reuniones principal, donde los contratos esperaban su firma y donde se tomarían las decisiones que cambiarían el futuro. Carlos, Isabel y otros 5 ejecutivos, todos con trajes caros y expresiones tensas, estaban sentados alrededor de una mesa de caoba pesada, reluciente y centenaria. Montones de documentos cuidadosamente organizados, calculadoras financieras de última generación y tablets corporativas cubrían la superficie. Una botella de champaña Dom Perignon, 1996, esperaba a ser abierta con su etiqueta dorada, prometiendo una celebración al firmar. Todo estaba perfectamente orquestado para celebrar el acuerdo de la década, la adquisición que consolidaría aún más el poder del Grupo Prado Olivera. Diego entró en la sala y el bullicio cesó bruscamente. Todas las miradas se volvieron hacia él, llenas de curiosidad y aprensión. Carlos sonrió nerviosamente y señaló la silla vacía. La punta de su pluma indicaba el asiento de Diego. «Diego, me preocupaba que te hubieras perdido», dijo Carlos intentando recuperar la cordialidad. «Hay un pequeño retraso, pero podemos finalizar esto rápidamente. Mi equipo legal ya revisó todos los términos una última vez y estamos listos para sellar nuestro futuro juntos». Diego no se sentó. En cambio, permaneció de pie detrás de la silla, con las manos firmemente apoyadas en el respaldo de cuero, con una postura imponente e inquebrantable. El silencio en la habitación era casi opresivo, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. «Quiero decir algo antes de firmar», empezó Diego. Su voz era tranquila, controlada,
pero había algo en ella, una resonancia acerada, que hizo que la sala se quedara en completo silencio. La atención de todos estaba centrada en él. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó construir esta empresa? 16 años cargando cajas, conduciendo camiones con la cabina calurosa y polvorienta, durmiendo 3 horas cada noche para escribir hojas de cálculo a mano, porque no podía permitirme un contador. Lo dejé casi todo para ver crecer a Silva Logistics. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada cada rostro de la mesa, transmitiendo una serena intensidad. Mi madre me vio salir de casa a las 4 de la mañana y regresar a las 11 de la noche, todos los días, durante años. Me vio luchar, caer y levantarme. Ella fue mi fuerza cuando no la tenía. Hizo una nueva pausa, para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Las expresiones de Carlos e Isabel oscilaban entre la impaciencia y la creciente inquietud. Ahorró todo lo que pudo, limpiando oficinas y vendiendo brigadeiros, para ayudarme a comprar mi primer camión. Fue a misa todos los domingos durante 16 años pidiendo a Dios que bendijera mi empresa. Nunca se perdió una fiesta navideña de Silva Logistics, incluso cuando tenía que tomar 2 autobuses y un transporte público para llegar, solo para celebrar con la familia que formamos. Carlos tosió, visiblemente impaciente, y su rostro se puso rojo. Diego, eso es muy conmovedor, y admiramos tu historia de superación, pero estamos aquí para hablar de negocios. Tenemos un horario que cumplir. Y hoy, continuó Diego sin interrupciones, subiendo el volumen e intensidad de su voz, esta mujer, la fundadora moral de todo lo que tengo, fue humillada en la puerta de casa por su madre. Fue tratada como basura por alguien que no ha trabajado ni un día en su vida, que heredó todo lo que tiene, y aún así, cree que puede juzgar el valor de otras personas basándose únicamente en su color de piel y origen social. Isabel se removió incómoda en su silla. Su expresión de superioridad se mezcló con un destello de irritación. Fue solo un malentendido, Diego. Mi empleada se excedió, ya le di una advertencia. No permitiremos que un incidente aislado arruine un acuerdo millonario. No fue un malentendido, dijo Diego, con voz firme e inquebrantable. Fue justo lo que querías. Una demostración de poder. Una forma de ponerme en mi lugar incluso antes de firmar los papeles. Una forma de recordarme que, por mucho que construya, para ti, mi familia y yo, siempre seremos personas de entrada de servicio. Se acercó al escritorio y recogió el contrato, un enorme documento de 200 páginas con términos legales, cláusulas, apéndices y adendas. Meses de intensa negociación, cientos de horas de trabajo, todo resumido en palabras y cifras que valen más de 1.000 millones de reales. Esta empresa, dijo Diego, agitando el documento, con una convicción inquebrantable en cada palabra, se construyó sobre el respeto. Respeto por los empleados que trabajan duro, los clientes que confían en nosotros, los proveedores que nos apoyan, y sobre todo, respeto por la mujer que me dio la vida, quien me enseñó que la dignidad no se vende, que el carácter es más valioso que cualquier fortuna. Eduardo se inclinó hacia adelante con voz ahora suplicante. Diego, sé razonable. Estamos hablando de renunciar a 1.200 millones de reales por un comentario desafortunado. Podemos hablar de esto y encontrar una solución. Tu empresa y la nuestra tienen un futuro brillante juntas. Piensa en tus empleados, en tus accionistas. ¿La solución?, dijo Diego, recuperando un tono tranquilo pero con decisión. Es sencilla. Es la única que hay. Y entonces, ante 6 ejecutivos atónitos, con rostros contorsionados por la sorpresa y la incredulidad, Diego Silva rompió el contrato por la mitad, lenta y deliberadamente. El sonido del papel al rasgarse, cada fibra al romperse, resonó por la sala como un disparo, un sonido que rompió el silencio con la fuerza de un trueno. Trozos de páginas con su intrincada letra pequeña
cayeron sobre el escritorio de caoba pulida, cubriendo las calculadoras y las tabletas. El champán Dom Perignon 2006 permaneció sin abrir, con el corcho intacto. El silencio que siguió a ese acto de rebelión fue ensordecedor, denso, cargado con la ruina de 1.000 millones de reales y una era. «Puedes quedarte con tu dinero», dijo Diego en voz baja pero potente. «Yo conservaré mi dignidad. Y mi dignidad no tiene precio». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás no solo un potencial millonario, sino también un mundo que nunca lo había aceptado del todo, que siempre lo vería como una excepción, nunca como un igual. Las puertas de caoba se cerraron tras él con un suave clic, sellando el destino de ese negocio y esas relaciones. En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora, descontrolada y abrumadora. Primero en blogs de negocios, con titulares intrigantes, luego en los principales periódicos, con artículos de portada, y finalmente en televisión, con debates en hora de máxima audiencia. Director ejecutivo negro renuncia a negocio de RL 1.200 millones tras la humillación de su madre por parte de una heredera blanca. Fue el titular que dominó las redes sociales, acompañado de videos de Diego caminando por el patio del club y su breve discurso ante la prensa. Diego inicialmente rechazó las entrevistas. Siguió trabajando y llegó a la oficina de Silva Logistics a las 7 a.m., como de costumbre, sumergiéndose en los asuntos de la empresa con renovada intensidad. Pero su teléfono no paraba de sonar, un aluvión de llamadas y mensajes, periodistas de los principales medios de comunicación, otros empresarios, políticos, activistas, todos querían su versión de los hechos, queriendo comprender la motivación tras un acto tan radical en el mundo empresarial. Fue su secretaria de prensa, Sofía Costa, una joven brillante con ojo estratégico, quien finalmente lo convenció de hablar públicamente. Sabía que el silencio podía tener múltiples interpretaciones. «Diego, te has convertido en un símbolo, te guste o no», dijo durante una reunión en su oficina, rodeado de montones de artículos y menciones en línea. «Recibes un apoyo masivo de personas de todo el país, de comunidades oprimidas, trabajadores negros, madres solteras que se identifican con doña Eliana, pequeños empresarios que sueñan con crecer. Pero también enfrentas fuertes críticas de sectores conservadores y de la élite a la que desafiaste». Le mostró una serie de comentarios polarizados en línea. Algunos apoyaron apasionadamente su decisión. Por fin, alguien que no se vende por dinero sin importar la cantidad de la oferta. Este hombre es un ejemplo para todos nosotros, la dignidad ante todo. El orgullo de nuestra comunidad nos representa. Pero otros fueron brutales, rebosantes de veneno y elitismo. Perdió 1.000 millones por una rabieta infantil, totalmente poco profesional. No sabe separar los negocios de las emociones. Por eso la gente así no prospera de verdad. Debería haber pensado en los empleados que dependen de él. Ahora pagarán el precio de su vanidad. Y hay más, continuó Sofía con voz seria. El Grupo Prado Oliveira está orquestando una campaña de desprestigio entre bastidores y en los medios. Están difundiendo que rompiste el contrato por motivos personales e inestabilidad emocional. Intentan presentarte como inestable, emocionalmente desequilibrada e impredecible, todo para desacreditar tu decisión y justificar el perjuicio de doña Isabel. Diego suspiró, frunciendo el ceño. Sabía que esta guerra apenas comenzaba y que los Prado Oliveira jugarían sucio. Estaba listo. Esa noche, tras un día agotador, Diego decidió visitar a su madre. Eliana vivía en una casa sencilla en Ciudad de Tiradentes, un barrio humilde a las afueras de Sao Paulo, la misma casa donde había criado a sus 3 hijos con tanto sacrificio. Era pequeña, pero impecable, con un pequeño huerto bien cuidado al frente, donde Eliana cultivaba hierbas aromáticas y verduras frescas.
su refugio verde. El aroma a comino y ajo impregnaba el aire. Cuando Diego llegó, encontró a Eliana en la cocina, desprendiendo vapor de la olla mientras preparaba su cena favorita, feijoada con col rizada salteada y farofa con tocino crucido. La escena fue un vívido recordatorio de sus raíces y los valores que ella le había inculcado. No debiste haber hecho eso, hijo mío, dijo sin levantar la vista de la olla, en voz baja y preocupada. 1.000 millones de reales, Diego. Piensa en cuántas personas podrías haber ayudado con ese dinero, cuántas vidas podrían haber cambiado. Diego se sentó a la mesa de la cocina, una mesa de madera desgastada donde había hecho sus tareas escolares durante su adolescencia, soñando con un futuro diferente. Mamá, respondió con voz suave, ¿cuántas veces me has dicho que el dinero sin carácter no vale nada? Que ciertas cosas no tienen precio. Eliana dejó de remover los frijoles. El sonido de la cuchara contra el metal cesó. Lo miró con una mezcla de orgullo y dolor en su mirada profunda. Pero era tu futuro, hijo. El futuro de tus hijos, de tu familia. Mi futuro no puede construirse sobre tu humillación, madre, respondió Diego con firmeza inquebrantable. Has trabajado toda tu vida para que yo esté donde estoy. No dejaré que nadie lo pisotee. No permitiré que tu historia de lucha se borre con un insulto. Eliana se acercó y posó su mano arrugada y cariñosa sobre el rostro de su hijo, un gesto familiar que lo había tranquilizado desde niño. Solo no quiero que lo pierdas todo por mi culpa, mi amor. Mamá, dijo tomándole la mano y besándola. Lo eres todo. Sin ti, Diego no existiría. Sin ti, Silva Logistics no tendría nada que vender. Ese dinero no valía tu tranquilidad. 3 días después, Diego decidió dar su primera entrevista pública. Eligió cuidadosamente un popular programa de televisión presentado por Gabriel Ramos, un respetado periodista negro conocido por su valentía para hacer preguntas difíciles y abordar temas sociales complejos. El estudio estaba abarrotado. Además de las cámaras de televisión y el equipo de producción, había periodistas de diversos medios nacionales e internacionales, blogueros influyentes y activistas sociales, todos deseosos de escuchar la voz de Diego. Llegó puntual, con un sencillo y discreto traje azul oscuro, y su porte era sereno y digno. Gabriel Ramos fue directo al grano, sin rodeos. Diego, mucha gente dice que perdiste 1.200 millones de reales por orgullo, por una reacción impulsiva. ¿Cómo respondes a una crítica tan dura? Diego respiró hondo, dejando la pregunta en el aire antes de responder con voz clara y mesurada. Gabriel, no perdí dinero. El dinero que conlleva aceptar la humillación no es dinero. Es caridad. Es un intento de comprar tu alma. Y mi madre no me crió para aceptar caridad, ni mucho menos para sacrificar mi dignidad ni la de ella. Pero, ¿qué pasa con tus empleados? Silva Logistics tiene más de 2.000 empleados. ¿Y tus accionistas minoritarios? ¿No tenían derecho a participar en esta decisión que afectaría el futuro de tanta gente? Insistió Gabriel, insistiendo, como era su estilo. Mis empleados trabajan en una empresa que los respeta, que los valora, a cada uno, sin importar su origen, respondió Diego mirando directamente a la cámara, como si hablara con cada uno de sus empleados. Si hubiera aceptado este trato, les estaría enseñando que todo tiene un precio, incluso la dignidad y el respeto por uno mismo. ¿Qué mensaje transmitiría eso? ¿Que el éxito es más importante que el carácter? No podría mirarlos a ellos, a sus familias, sabiendo que traicioné nuestros valores. Esa sería la verdadera pérdida. La entrevista duró 45 minutos. Diego habló abiertamente sobre su humilde infancia, viendo a su madre trabajar en 3 empleos para mantener a la familia, y las innumerables veces que sufrieron discriminación en tiendas, bancos y escuelas por su color de piel y estatus social.
Habló de cómo construyó su empresa, basándose en los valores de respeto, integridad y trabajo duro que aprendió en casa, en el seno de su familia. Hay una diferencia fundamental entre ser emprendedor y ser capitalista, dijo al final de la entrevista con voz firme y llena de convicción. Los emprendedores construyen, innovan, crean valor real, generan empleo y contribuyen a la sociedad. Los capitalistas simplemente extraen, explotan y buscan ganancias a cualquier precio, sin importar las personas ni el impacto social. Prefiero ser emprendedor, con principios y propósito. El programa alcanzó los índices de audiencia más altos del año, batiendo récords. Extractos de la entrevista se viralizaron en redes sociales en cuestión de minutos. La etiqueta hashtag Respecto no se vende se convirtió en tendencia en Twitter e Instagram, siendo compartida por millones de personas. Pero no todo fue color de rosa como se esperaba. El grupo Prado Oliveira contraatacó con fuerza, movilizando su vasta red de contactos e influencias. Contrataron a una reconocida firma de relaciones públicas para lanzar una campaña masiva de desprestigio contra Diego. Difundieron que tenía antecedentes de romper contratos por capricho, que era difícil trabajar con él y que mezclaba irresponsablemente asuntos personales con los negocios, buscando presentar una imagen de hombre de negocios errático y poco fiable. Isabel Prado Oliveira, con su sonrisa refinada, concedió una entrevista exclusiva a una influyente revista de negocios donde, con un tono de falsa lamentación, dijo: «Lamento profundamente que el señor Silva haya malinterpretado una situación cotidiana. Nuestra familia, con su larga trayectoria de filantropía e inclusión, siempre ha mantenido relaciones cordiales con personas de todos los orígenes. Quizás aún no esté preparado para el nivel de sofisticación y resiliencia emocional que exigimos a nuestros socios en empresas de esta envergadura». La frase «nivel de sofisticación» desató aún más indignación y resonó como un insulto en todo el país. Memes con la foto de Isabel y la frase se extendieron rápidamente por Internet, ridiculizando su arrogancia. La gente común comenzó a boicotear públicamente a las empresas del grupo Prado Oliveira, lanzando campañas en línea. Empleados de otras empresas, inspirados por la valentía de Diego, comenzaron a denunciar situaciones similares de discriminación y humillación que habían vivido en sus propios lugares de trabajo. Entonces, ocurrió algo inesperado que cambiaría el panorama del emprendimiento en Brasil. Emprendedores negros de todo el país, inspirados por su postura, comenzaron a organizarse. Crearon un grupo de WhatsApp que creció de 50 a más de 500 personas en una semana, compartiendo no solo apoyo, sino también estrategias y recursos. Directores ejecutivos, directores y dueños de pequeñas y medianas empresas de diversos orígenes compartieron experiencias similares de racismo estructural y exclusión en el entorno corporativo. Valeria Méndez, propietaria de una exitosa cadena de restaurantes en Salvador, una mujer carismática y visionaria, propuso una idea que encendió la llama de la transformación. ¿Qué tal si creamos nuestra propia red empresarial? Una alianza de empresas lideradas por personas que realmente comprenden el valor del respeto, la ética y la inclusión. Un ecosistema de apoyo mutuo donde la dignidad sea el pilar. La idea tomó forma rápidamente, con una energía contagiosa. En tan solo 2 semanas nació la red Ubuntu, una sólida asociación de emprendedores y aliados negros comprometidos con prácticas comerciales éticas e inclusivas y un sólido propósito social. Diego fue invitado por unanimidad a ser el primer presidente, un líder natural para el movimiento. La red comenzó con 89 empresas fundadoras y unos ingresos combinados de 2.800 millones. En tan solo 6 meses, impulsada por el entusiasmo y la demanda de empresas con valores claros,
Ya contaba con 340 empresas miembro y 12.000 millones en ingresos, contratos internos, alianzas preferenciales, financiación mutua y programas de mentoría. Todo ello basado en la confianza, los valores compartidos y la firme convicción de que el verdadero éxito se construye con equidad. La red Ubuntu se ha convertido en un poderoso contrapunto al sistema excluyente. Silva Logistics no solo sobrevivió sin la inversión del grupo Prado Oliveira, sino que también prosperó notablemente. Surgieron nuevos contratos y alianzas estratégicas con empresas que admiraban el enfoque de Diego y buscaban alinearse con valores más humanos. Los ingresos anuales de la empresa aumentaron de 800 millones a 1.100 millones en tan solo 18 meses, superando todas las expectativas. El equipo, motivado y comprometido, alcanzó niveles de productividad y lealtad sin precedentes. Pero el crecimiento profesional no era lo más importante ni lo más profundo. Diego se dio cuenta de que su decisión había inspirado un cambio cultural. Otros ejecutivos negros, con más coraje, comenzaron a denunciar la discriminación y el racismo en el entorno corporativo, denunciando prácticas ocultas y exigiendo cambios. Las empresas se vieron obligadas a revisar sus políticas de diversidad e inclusión, por temor a la reacción pública y a la pérdida de talento. Eliana, su madre, se convirtió sin quererlo en un símbolo de resistencia, un faro de dignidad. A los 67 años, ella, que nunca buscó el foco de atención, fue invitada a dar conferencias en universidades, participó en documentales sobre emprendimiento negro y empoderamiento femenino, y se convirtió en la madrina de varias iniciativas sociales, usando su voz para inspirar y guiar. Nunca pensé que el dolor que sentí se convertiría en fuerza para tantos otros, dijo en una de estas charlas, con voz tranquila pero llena de emoción. Pero si lo que me pasó ayudó a una madre, a un hijo, a una familia entera a no aceptar la humillación, a no vender su alma por dinero, entonces valió la pena. Cada lágrima valió la pena. El grupo Prado Oliveira, por otro lado, enfrentó la mayor crisis de su siglo de historia. La campaña de boicot se intensificó y las acciones cayeron drásticamente. Se revisaron los contratos gubernamentales y algunos incluso se cancelaron. Los inversionistas internacionales cuestionaron seriamente las prácticas de gobernanza y los valores éticos de la empresa, retirando capital. El precio de las acciones se desplomó un 35% en 6 meses y continuó bajando. Carlos Prado Oliveira, desesperado por salvar el legado familiar, finalmente buscó a Diego para una conversación privada. Se encontraron en un discreto café del centro de Sao Paulo, lejos de miradas indiscretas y de la prensa. Diego, necesitamos hablar como hombres de negocios, con pragmatismo, empezó Carlos, visiblemente abatido, con la mirada perdida. Esta situación se ha descontrolado por completo. Nos está perjudicando a todos. Nuestra reputación está hecha trizas, nuestros activos están devaluados. Diego tomó un sorbo de café antes de responder, con una voz sin rencor, pero con una autoridad que Carlos nunca había presenciado. Carlos, tú creaste esta situación con tus propias acciones. Simplemente reaccioné con dignidad, siguiendo los principios que me han guiado toda la vida. Puede que mi madre fuera incompetente, sí lo era, lo admito, admitió con resignación. Pero eso no debería destruir décadas de desarrollo empresarial, el trabajo de generaciones de mi familia. Podemos encontrar la manera de reparar esto, de revertirlo. ¿Décadas de construcción basadas en qué? Preguntó Diego con un suave desafío en la voz. ¿En humillar a quienes consideras inferiores?
en perpetuar un sistema donde solo personas como tú tienen derecho al respeto y acceso a oportunidades? ¿Un sistema donde la decencia es un lujo que solo los poderosos pueden ignorar? Carlos suspiró profundamente, derrotado. ¿Qué quieres, Diego? ¿Que mi madre se disculpe públicamente? Estamos dispuestos a considerar un acuerdo de reparación, un fondo para proyectos sociales. No quiero nada de ti, respondió Diego levantándose y recogiendo su taza de café vacía. Mi dignidad no está en venta. 2 años después del incidente en el Palmeiras Club, Diego recibió una llamada inesperada. Era del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, una de las instituciones más respetadas del país, quien le informaba que había sido elegido Ejecutivo del Año por su trayectoria, su liderazgo visionario y sobre todo su valentía para priorizar los valores por encima de las ganancias. En la ceremonia de entrega de premios, una gala que reunió a la flor y nata del mundo empresarial brasileño, Diego subió al escenario en un teatro abarrotado, acompañado de Eliana, su madre. Ella lucía un elegante vestido azul rey, comprado especialmente por Diego para la ocasión, pero llevaba el mismo bolso de cuero negro de siempre, un símbolo silencioso de su trayectoria. Cuando decidí romper ese contrato, dijo Diego en su discurso, con la voz resonando con la emoción contenida de su trayectoria. Muchos me dijeron que estaba loco, que había desperdiciado el futuro de mi empresa, la oportunidad de mi vida. Hoy puedo decir que no desperdicié el futuro. Lo protegí, lo redefiní. Miró a Eliana, que estaba en la primera fila, con ojos llorosos y una sonrisa orgullosa que irradiaba amor incondicional. Mi madre, continuó Diego con la voz cargada de gratitud, me enseñó que hay cosas que el dinero no puede ni debe comprar. La dignidad es una de ellas. El respeto es otra. Y cuando renuncias a esas cosas una vez, es más fácil renunciar a ellas la siguiente, hasta que no queda nada de ti. No sería quien soy, ni lo que he construido sin ella. El público se puso de pie en una ovación que duró unos impresionantes 5 minutos, un reconocimiento no solo al éxito empresarial, sino a la integridad de un hombre. Eliana fue llamada al escenario para un homenaje especial, recibiendo un ramo de flores y el cariño del público. Con el micrófono en mano, ella, la señora de la limpieza convertida en musa inspiradora, dijo simplemente, con su voz suave pero firme: crié a mis hijos para que fueran hombres y mujeres de carácter. No sabía que algún día esto marcaría una diferencia tan grande en el mundo, pero me alegra que así sea. Que esta historia inspire a otros a no rendirse. Hoy, 5 años después del incidente en el Club de Palmeiras, Diego Silva es reconocido como una de las voces más influyentes y respetadas del emprendimiento brasileño y latinoamericano. Silva Logistics se ha convertido no solo en una de las empresas de logística más grandes de Brasil, sino que también ha expandido sus operaciones hasta convertirse en una de las más grandes de Latinoamérica, con una reputación indiscutible de ética e innovación. La red Ubuntu cuenta con más de 1.000 empresas miembro y genera una impresionante cifra de 45.000 millones de reales anuales, transformando el panorama empresarial y demostrando que es posible prosperar con valores. Eliana, a sus 72 años, todavía con su huerto de hierbas, creó su propia ONG, el Instituto de la Dignidad, que ofrece cursos de formación profesional y apoyo psicológico a mujeres víctimas de discriminación que buscan independencia económica, llevando adelante el legado de su resiliencia. El grupo Prado Oliveira nunca se recuperó del todo del escándalo y el boicot. Isabel fue apartada de sus operaciones por sus propios hijos y ahora vive recluida en una finca en el interior de San Pablo, una figura aislada, olvidada por el mundo que una vez la veneraba. La empresa perdió el 60% de su valor de mercado y se vio obligada a vender varias de sus unidades de negocio más rentables para sobrevivir, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Diego suele decir que 1.000 millones de reales fue el mejor dinero que jamás ganó, porque me enseñó que algunos precios son demasiado bajos para pagarlos, aunque parezcan demasiado altos para rechazarlos. La libertad de ser quien eres, de honrar tus raíces, no tiene precio. La historia de Diego y Eliana Silva
Se ha convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios. Un vívido ejemplo de cómo el liderazgo auténtico, la integridad y el coraje pueden transformar no solo empresas, sino sociedades enteras, inspirando a una nueva generación de líderes. Y siempre que alguien le pregunta si se arrepiente de aquella decisión en el Club Palmeiras, Diego responde con la misma frase, un lema que se ha convertido en un cliché. El único arrepentimiento que tendría sería si hubiera elegido el dinero por encima de mi madre y los valores que ella me enseñó. Este es el poder de la dignidad. Este es el valor del carácter. Y esta es la prueba de que algunas victorias solo llegan cuando tienes el coraje de perder. Si esta historia te inspiró, dale me gusta. Compártela con quien necesite escucharla y no olvides suscribirte al canal para ver más historias que demuestran que el carácter vale más que cualquier fortuna. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios cuál fue la situación más difícil en la que tuviste que elegir entre el dinero y la dignidad. Nos vemos en el próximo video.